muy expectante de lo que está pasando en la Fiscalía, caso que hemos seguido muy de cerca. Vos podés creer, Luis, y hoy lo hablábamos con Marina, que estuvimos un mes y pico hablando de la historia de Pequeño J, del triple crimen y apuntándole a Pequeño J. Como el autor intelectual y material. Exactamente, vimos esas imágenes. Y después de todo ese tiempo, un preso al que también apodan J, pero no con la letra, sino con la palabra J, y no como pequeño, sino como señor J, se convierte de repente en el autor intelectual de este triple crimen. Allanan una cárcel, tiene un cuaderno, hay una testigo protegida. Yo estoy sorprendido por el rumbo que toman algunas investigaciones judiciales. Ojalá que finalmente este sea J. Claro. No sé si... Sí, nos llamaba la atención que hubiera tanto interés de algunas defensas, bueno, uno lo puede entender, pero sobre todo de algunos particulares damnificados, de los abogados, de las familias, en decir, no, este fue Pequeño J, termina acá, la estructura, por lo menos en relación a la masacre, termina en Pequeño J. Y la doctora Belis, la representante legal de la familia de Lara, nos venía diciendo, ojo, que no me queda claro que Pequeño J sea Pequeño J. Efectivamente había otro J, este señor J, que sería quien ordenó desde una alcaldía en Cavia, desde pleno Capital Federal y en detención, esta masacre, esta ejecución a mí, horrible, me impacta, Marina, Facundo, es que se ha desentrañado con una expresión tan potente. ¿Cómo funciona el papá, el abuelo, el papá, los... Bueno, este sería el papá. Claro, este sería el papá. ¿Sí? Te digo, desentrañás cómo funciona, cómo en la 1114 tenés los paraguayos y los peruanos, cómo se distribuye, cómo se corta la droga. Che, no pasa nada. No. Ya está, ya pasaron las elecciones. ¿No les parece que deberían abordar el tema de otra manera? No pasa nada. Nada. Bueno, una elección donde no ha habido propuestas sobre nada. Es verdad. Mucho menos va a haber sorprende que la haya sobre cuestiones de narcotráfico que siempre tienen vínculos políticos. Sí. Siempre, sin excepción. Lo único que se abordó durante la campaña de narcotráfico estuvo vinculado a Machado, que es una figura, una nebulosa, nadie sabe qué pasó. Machado está preso, a la espera de irse, lo habían trasladado, pero no se fue, bueno... Bueno, los veo en Arranca la Tarde para enterarnos de esto y más. Gracias, Luis. A la medianoche nos reencontramos. 3 minutos pasan de la 1 del mediodía. Hoy fresquita la jornada, 15 grados la temperatura. Hasta las 2:30 vamos a ir con mucha información. Ya vamos a explicarles y a contarles cómo de repente, un mes y medio después, un caso que tenía en la mira como autor intelectual y material, como apuntaba Marina, a un personaje que era el Pequeño J, que muchos mirábamos y decíamos, este es un capo narco. De repente todo eso se modificó, da un giro la causa, se habla de J, no con letra, sino con palabra, y aparece la figura del señor J. Y arrancamos la tarde, Vamos. ¿Te parece? Hay mucho para desandar, muchas novedades del triple crimen y el señor J declarando en este momento en la Fiscalía. En breve todos los detalles. Así arrancamos. Para los investigadores, la DDI en este caso de La Matanza, para el fiscal Arribas, entre otros fiscales que actúan, han encontrado al autor intelectual de este triple crimen. Se lo conoce como el señor J, el verdadero señor J. Apareció en escena otro individuo que no estaba por lo menos en el radar inicial, que es el señor J. Se llama Joseph Fraser Cuba Zabaleta y estaba casualmente detenido en el departamento de Interpol, ahí en la calle Cavia, a punto de ser trasladado a Perú, por supuesto por antecedentes en Perú. Bueno, ahora quedó a disposición, está con la extradición y por supuesto también está a disposición del fiscal Arribas y del juzgado de garantía de Matanza. Este hombre de nacionalidad peruana, narco, detenido, buscado por Interpol, está detenido desde el 27 de agosto a cargo de la Policía Federal Argentina en una celda de Cavia, la calle Cavia. El nombrado Zabaleta, perdón, que tenía celular que sean utilizados por el nombrado. Como así, todo tipo de anotación. Parece que él era el que encargó el crimen y que uno de los que lo vio. ¿No es una vergüenza que nosotros tengamos una cárcel con un detenido que pueda, bajo esa circunstancia, llevar adelante un plan macabro y visualizarlo?
Bueno, ahí estaba el resumen. Tenemos confirmado que sigue declarando sí. el señor J, este supuesto líder narco que habría ideado y ordenado desde una alcaldía en la calle Cavia esta masacre de las 3 chicas, ¿no? De Brenda, de Morena y de Lara. Está concentrada en este momento la tarea de los fiscales en tratar de contrastar cada información que fue aportando una testigo de identidad reservada sobre el señor J. Esa testigo era otra presa. Hay, por supuesto, poca información, pues es una testigo protegida de la que vamos también a contar detalles, ¿eh? Muy bien. Y tenemos algunos detalles del traslado. ¿Cómo fue el traslado desde Cavia hasta la Fiscalía? Ahí lo vemos. Son las primeras imágenes de este hombre, de este señor J, detenido y trasladado para declarar en sede de Fiscalía. Estamos hablando de San Justo, en La Matanza. Así se lo llevaban desde la capital hasta San Justo. Ahí vemos cómo está escoltado por la DDI, también por la Policía Federal y también por el Comando Halcón, lo que habla de la peligrosidad de este delincuente que estaba a la espera de su extradición a Perú en una causa narco de gran envergadura y que en ese contexto presumen los investigadores que asociado al robo de droga, que todavía es la hipótesis más firme sobre el móvil del crimen, del triple crimen, en este contexto idea y ordena esta masacre. Se han encontrado cuadernos en su celda. Se hablaba de un cuaderno, Marina, específicamente un cuaderno llamado el cuaderno verde, que se encontró. Hay una testigo de identidad reservada que dio muchos detalles. Estas imágenes son de justamente el predio de la Policía Federal, acá en Palermo, cerquita de un shopping muy conocido, muy cerquita del canal. Casi en Barrio Parque, en la zona más acomodada de la ciudad de Buenos Aires. Suele ser un lugar de transferencia, es decir, de una alcaidía donde pasan unas horas o unos días. Fíjense, la Policía Federal, Grupo Halcón, la División Interpol, y sigue declarando el señor J, que declara ante el fiscal Arribas. Y está Javier Mozo en vivo. Javi. Facu, Maru, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Así es, 1:05 de la tarde en estos momentos en la República Argentina, casi 10, perdón. A las 9:30 llegó en un tremendo dispositivo de seguridad el señor J. Ustedes lo ven con un look bastante extravagante, ¿no? Ese jean con algún tajo a la altura de su rodilla izquierda, con una camisa también blanca de manga corta. Se lo ve con una medida de seguridad muy importante dispuesta por la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires. Se lo ve con un chaleco antibalas, se lo ve con un casco, y es tremendo el dispositivo de seguridad. Alrededor de 50 efectivos de diferentes divisiones de la policía bonaerense lo escoltaron hasta aquí y llegó en ese camión que está a mis espaldas. En minutos vamos a estar tratando de develar qué es lo que está declarando el señor J. Desde las 9:30 de la mañana aquí, ya 3 horas y media. E imaginamos que al principio habrá hablado con sus abogados y que tal vez ya debe estar brindando algún tipo de declaración por pedido de la Fiscalía del doctor Arribas. En minutos desde aquí, desde San Justo. Bueno, es importante explicar, ya volvemos con Javi, porque debe estar por terminar. Le están haciendo muchas preguntas al señor J. ¿Quién es este personaje? ¿Cómo de repente aparece un personaje que no estaba en la mira de nadie, o sí, de la doctora Vélez, como contaba Marina? La abogada pero de Lara. Estuvimos casi un año y un par de semanas, un par de días, hablando de Pequeño J, sosteniendo la idea de que Pequeño J era el autor material e intelectual. Vimos su detención en Perú, analizamos un montón de detalles y de repente una testigo de identidad reservada de otra causa, buscando mejorar su situación procesal, le pide a sus abogados declarar para contar la historia de a quien tenía cerca de su celda, justamente ahí en la alcaidía, y empieza a contar la historia del señor J. ¿Quién es entonces Joseph Fraser Cubas Zabaleta, alias el señor J? Es un hombre de nacionalidad peruana de Trujillo, volvemos a Trujillo, el mismo barrio de Pequeño J. Un hombre de 31 años aproximadamente, todavía no ha trascendido su identificación, pero esto es lo que nos aporta la justicia, y es el presunto cabecilla narco vinculado a la banda Los Pulpos. Ya no hablamos de los injertos de Trujillo,
dicho, esta es una banda más grande, con mayor poder territorial, con mayor dominio del tráfico de sustancias y más específicamente dedicada al narcotráfico que los injertos. Bueno, como contábamos recién, estaba detenido en la alcaidía de la Policía Federal ahí en Cavia, en Palermo, capturado el 27 de agosto en Lanús. Tiene un pedido de captura de la justicia peruana. Justamente por ese pedido fue detenido. Causas, tráfico de droga, homicidio agravado y ahora aparece imputado como el autor intelectual del triple femicidio. ¿Le habrán robado la droga a él, supuestamente? Bueno. Esa es una de las hipótesis. Bueno, ¿qué es lo que ha declarado esta testigo protegida? Dijo, él dio las órdenes desde prisión y dijo también, planeó secuestros y las muertes. Lo pone como el autor intelectual de todo lo que pasó esa fatídica noche en la Casa del Horror, en Florencio Varela, y aportó detalles muy precisos y muy jugosos, justamente especulando con mejorar su situación procesal, ¿no? Insistimos. Una testigo que está detenida por otra causa que nada tiene que ver con la de este hombre. Entiendo que es una causa por trata en la que está detenida, quiere mejorar su situación, le comento a su abogado, ¿sabes con quién me crucé el otro día? Que eso también abre un interrogante. Sí, que es un lugar que se supone mixto en claro, algunos espacios. es que la alcaidía a veces, bueno, se confunden algunas cuestiones. Yo tengo la información de que quien mandó a matar a las chicas es este hombre, lo dijo, vi un cuaderno, me habló de cómo lo planificó, de cómo dio las órdenes, de cómo planeó los secuestros y las muertes. Vamos a declarar, el abogado consulta con el juzgado de la causa de esta mujer, el juzgado de la causa dice, a ver, hay una conexión entre los juzgados, los que investigan justamente el triple crimen y la causa de esta mujer, y aparentemente se abre este camino que van a ver ahora. Fíjense. Seguimos, en cuanto a las pruebas halladas en su celda, hablábamos del cuaderno verde con anotaciones, sería altamente incriminatorio. Sí, a mí me cuentan que cuando se da el allanamiento, ¿se acuerdan que la semana pasada, en medio del cierre de la campaña, dijimos puede haber allanamientos? Sí. A mí me cuentan que cuando allanaron, después lo vamos a constatar, algunas hojas del cuaderno verde estaban arrancadas, pero estaba el cuaderno verde. Y me cuentan fuentes judiciales que ahora todas las preguntas están direccionadas en constatar lo que si se cae el testimonio de la testigo, cae señor J. Si es coherente todo lo que esta mujer fue marcando, adentro señor J. Exacto. Hay 11 papeletas con teléfonos, están chequeando cuáles de estos teléfonos corresponden a los otros imputados y detenidos por el triple crimen, porque se supone que podría haber coincidencias totales o parciales, pero que los teléfonos de los otros imputados están en estas papeletas. Esto es muy importante, ¿eh? Y también se secuestró el registro de visitas. Esto es clave porque podría hablar de otros nexos con la banda que ya está detenida, ¿no? Me cuentan que recibió mucho a su abogado, eso es lógico, pero también que aparecen otras personas. Insistimos, es un personaje requerido por la justicia peruana en otra causa, también de narcotráfico, no vinculada hasta ahora al triple crimen, donde se vinculan esas dos causas en el personaje. Y aparece esa confusión. Pequeño J, la letra, así era el apodo, o es el apodo, y señor J la palabra. Por lo menos así lo empiezan a diferenciar los investigadores. Bien, y en cuanto al giro en la investigación, acá hay 4 ejes. Primero, la trama narcotransnacional, que estaba como esbozada o enunciada, pero no estaba clara. Ahora sí, hablamos de los pulpos de Trujillo. Nada más y nada menos, es un cártel importantísimo en toda la región. La conexión entre narcotráfico, trata y femicidios. Este es otro de los vuelcos que podría llevar la causa a la justicia federal. Claro. Exactamente, que es el tercer punto. E investigan nexos con organizaciones peruanas activas en el país. Entre ellos, los injertos. ¿No? Los injertos del Nuevo Jerusalén. De Nuevo Jerusalén, que es una banda como subsidiaria de los pulpos de Trujillo. Bueno, fíjense esta imagen, porque la testigo dice que planifica todo desde adentro de la celda en la alcaidía de Cavia, manejada por la Policía Federal, un lugar donde en una época también funcionaba toda el área que investiga delitos federales, secuestros extorsivos, trata. Ahora nos vamos a poder mostrarles por dentro la celda del señor J. Fíjense, de donde se supone planificó el triple crimen. Fíjense lo que es esta pared hecha collage, como si fuera una escuela. Dios todo lo puede.
estudio, dice arriba, Dios todo lo puede, otra vez la invocación a Dios. Recuerden aquel cartel pegado en la casa de la novia de Pequeño J que decía, si te metés conmigo, te metés con Dios. Bueno, otra vez esta referencia a Dios. Y hay otra pared, una segunda, que también está grafiteada y con varias inscripciones, algunos textos bastante más largos. Bueno, sí. Esto nos obliga, Marina, nosotros habíamos llegado con un organigrama criminal que ustedes recuerdan, que lo tenía Sotakuro arriba de todo. Sí. Andy planteaba que no. Así habíamos arrancado. Así arrancamos con Pequeño J. Después aparece Sotakuro arriba de J. Exactamente. ¿No? Después, a partir de la declaración de Celeste Guerrero. Acá estaban los caseros. Al principio poníamos la mirada en Pequeño J, en Jansen Valverde Victoriano. Aparecía la figura de Osorio, muy relegada. Estaba Sotakuro muy en un costado, porque Sotakuro aparecía como un remisero que justo había... Como si hiciera mandados para la organización, pero no mucho más que esto. Florencia Ibáñez, su sobrina, y Diego, que no es Diego, que es Alex Idone Castillo. Correcto. Que en algún momento se pensó era el dueño de la droga que había sido robada. Y en un momento aparece esto. Se empieza a decir, por varios testigos, ojo que Pequeño J no es el vértice del triángulo o el principal eslabón de esta organización delictiva, sino que arriba, y se empieza a hablar, a emular, a metaforizar la idea de una familia como, si se quiere, una empresa delictiva. Entonces arriba de Pequeño J estaba papá. Y por lógica, prácticamente filiatoria, arriba de papá estaba abuelo. Claro, nosotros los tenemos en la misma línea porque, bueno, el ministro Alonso dijo, no lo teníamos claro tampoco. No tengo claro si hay una relación de subordinación o no, pero está papá y está abuelo. Y después Celeste también aporta que se había transmitido la masacre a través de una aplicación, transmitido en vivo para que la viera papá. Correcto. Y para que la viera Lima, un lugarteniente de papá, un custodio de papá. Una aplicación de origen armenio que fue investigada en la causa, y esto ahora sí hay que modificarlo aún más, y ahora empieza a aparecer esta estructura. Atención con esto, para ustedes que vienen siguiendo el caso, para nosotros que lo venimos investigando. ¿Se acuerdan que todo estaba parado acá en Pequeño J y que seguramente vos en casa te preguntabas, ¿cómo puede ser que un chico de 20... Nosotros decíamos, 20. No da el physique role, no da el tiempo de vida. Si hasta los 16, 17 estaba en la secundaria, se abandonó el secundario. ¿Cuánto tiempo pasa para que alguien se convierta en el eslabón principal de una organización delictiva? Bueno, arriba había alguien, según dice la testigo protegida, vamos a ver después las otras voces, que es Papá J o Señor J, que aparecería como el papá. Quiere decir que en la lógica filiatoria, si Pequeño J está por acá, Sotakuro aparece más o menos dando vuelta. La clave es si Sotakuro está acá, acá o acá. Claro. Y si arriba de J, de Señor J, no hay alguien más, que todavía falta. ¿Quién es abuelo, no? Esa es la pregunta que todavía no está resuelta. ¿Quién es abuelo? ¿Y quién es Satanás? Si es que Satanás es abuelo, pero no los quiero complicar con más nombres. Está el doctor Yaquinta con nosotros, ya vamos a ir con él solo para mostrarlo. Que Celeste ha ampliado su declaración y habló de este hombre. Claro, y miraba atentamente la estructura criminal, ahora la vamos a discutir con él y a desarrollar. Está Javier Mozo en vivo en la Fiscalía. Javi.